Este fin de semana tuvimos un directo súper interesante donde discutimos temas cruciales sobre nuestra selección salvadoreña. Y uno de los temas que más saltó a la vista fue el papel de los legionarios. ¿Por qué la prensa salvadoreña parece estar en contra de ellos? En este video vamos a profundizar en estas preguntas y analizar todo lo que está pasando en torno a las convocatorias y al debate que se arma en la prensa salvadoreña. Bienvenidos a Universo ES. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Así que hemos sacado el extracto de ese directo y lo dejaremos en este video resubido. Vamos allá. No, yo voy por la otra parte. ¿Por qué de un tiempo acá la insistencia de nacionalizar? ¿Y por qué no hay esa misma insistencia con los legionarios? O ya nos olvidamos también, que yo sé que son otras posiciones, pero qué interesantes jugadores, ¿no? Como tener a un Isaac Alemayao. Debutó con 15 años con el Djurgården en la primera división de Suecia. Luego se fue a préstamo con el Feyenoord y disputó torneos europeos e internacionales con las categorías menores de Feyenoord. Jugó, creo que en el equipo sub-21, si no me equivoco. Hay un paso de poder estar con el primer equipo. Regresó al Djurgården, actualmente 17, 18 años en la primera división de Suecia. ¿Por qué no esa misma insistencia con él, con Isaac Alemayao? Con Steven Jiménez del FC Cincinnati, debutó con 15 años, tuvo un pasado en Brasil, hay muchos equipos de Brasil que lo están siguiendo, ha estado en campamentos con Estados Unidos, con México, 17, 18 años también, jugando 2-3 temporadas en la MLS con el FC Cincinnati. ¿Por qué no tanta la insistencia con ese jugador? De ahí tienes un Alejandro Cano que, recalco, Puerto Rico utilizó una base, y ojo a lo que voy a decir, Puerto Rico utilizó una base de jugadores de la USL como también de la USL One, o sea, de la tercera división, y también de la MLS Next Pro, de donde está jugando Alejandro Cano, donde juega Harold Osorio, perdón. Y fueron jugadores muy intensos, bien ordenados tácticamente, y nos sacaron un empate. Sí, el equipo del Houston Dynamo nos jugó con una base de jugadores de la MLS Next Pro, donde juega Alejandro Cano, donde juega Harold Osorio. ¿Nos compitió o no nos compitió en ese partido Houston Dynamo? Con una base de jugadores de la MLS Next Pro. Entonces no es tan malo el jugador que está en Estados Unidos, no es tan malo el jugador que no está solo en la MLS. Digo, no se puede descartar. Si no está en la MLS no sirve, no. Si está en la MLS Next Pro también sirve, si está en la USL también sirve. Porque Houston no se enfrentó con un equipo con base de la MLS Next Pro. Segunda, tercera división de Estados Unidos. Misma división donde juega Harold Osorio, donde juega Alejandro Cano. Y otros jugadores salvadoreños. Y vemos que nos compitieron. Y vemos que tácticamente, técnicamente y físicamente nos llegaron a superar en algunos tramos a la selección absoluta del Salvador. Entonces, ¿por qué no? Profe, mire, ese nivel de esa liga, interesante. Está hablando de la prensa salvadoreña. Mire usted. Y ahí hay un chico que se llama Alejandro Cano, que viene siendo titular 2 o 3 temporadas con el segundo equipo del San Jose Earthquake. Y que a esa división que nos enfrentamos, un Houston Dynamo con una base de esa división del MLS Next Pro nos hizo sufrir. Y ahí tenemos varios chicos. ¿No será interesante ver a un par de ellos? Entonces, creo que va más por eso, Charlie, nada en contra. Gracias, de hecho, por traer el tema acá, porque nos permite debatir. No lo tenía ni planeado, pero gracias, Charlie. Yo voy a la crítica no contigo, Charlie, voy a la crítica con la prensa. O sea, entiendo y es totalmente válido el decir, pues se pueden nacionalizar jugadores, pero también, ¿por qué no con esos legionarios? ¿Por qué? Porque yo siento que es un poquito como decir, ya, profe, no mire, los legionarios sí pueden nacionalizarlos a los jugadores a los extranjeros que vienen a la liga local. O sea, a mí lo que me da es ese mal sentido de pertenencia que tienen algunos de la prensa en obligatoriamente que esta selección solo juegue con la liga, con los jugadores de la liga nacional, ya sean nacidos o extranjeros nacionalizados. Les da Oscor, no sé qué les da con los legionarios. No sé por qué el tratar de hacer de menos. Recalco, si Houston Dynamo con ese nivel de la MLS Next Pro nos hizo sufrir,
Si por ejemplo Guatemala ahora está jugando con un chico de esa división, Escobar, si no me equivoco, creo que se llama, que juega para el New England Revolution, que está en la MLS Next Pro y que de hecho lo utilizó como titular en un partido de Guatemala y marcó gol. ¿Y por qué El Salvador no? ¿Por qué Panamá? ¿Por qué Honduras ha utilizado jugadores de esa división? ¿Por qué Puerto Rico, que nos sacó un empate acá, utiliza jugadores de esa división? ¿Por qué no hay ese mismo énfasis en nacionalizar y en decir, profe, hay jugadores en la MLS Next Pro, hay jugadores en la USL muy interesantes? Porque acá trajeron un par de jugadores y ya no servían. Uy, no, que eran muchos mejores. No. Evidentemente no todos van a destacar. Hay que ser mucho más pulidos en ese sentido. No traer a cualquiera. Totalmente de acuerdo. Pero no nos quieran vender que ese jugador que de pronto no está en la MLS, pero está en Estados Unidos, en alguna de estas divisiones, no te va a servir como selección, porque otras selecciones sí los utilizan. Porque Panamá, siendo Panamá, sí lo ha hecho. Porque Honduras también lo ha hecho. Porque Guatemala lo está haciendo con Escobar, el jugador del New England Revolution, que no juega para el equipo de la MLS, juega recalco en la MLS Next Pro. Porque Puerto Rico, que nos sacó un empate, tenía una base de varios jugadores en la MLS Next Pro y nos hizo sufrir. Incluso en el fútbol universitario tenía. Porque Houston, nos ganó Houston y nos hizo un partidazo Houston con una base de jugadores de la MLS Next Pro, donde está Harold Osorio, donde estuvo mucho tiempo Marlon Vargas, donde estuvo Robinson Aguirre, donde estuvo Ronnie Arévalo, donde sigue siendo titular y habitual Alejandro Cano, un central bastante alto que hemos hablado acá en el canal y que ni por broma lo llevan a mencionar acá. Es que yo he visto una insistencia por parte de la prensa salvadoreña en decir nacionalicemos y ya olvidémonos de los legionarios cuando hay un buen nivel. O sea, ¿por qué? Porque si no son de la liga salvadoreña ya no sirven. Esos jugadores que tanto critican, que en su momento llegaron a selección y que tuvieron un partido bien y de pronto otro mal y que el técnico los trajo en algo amistoso y los quería ver y si no sirvieron pues ya no los convocó más. No es que lo insistió, no. Los probó y ya no... Vio que no le servían y luego no los llamó, porque en eso se basan, ¿no? Por ahí visto, se me va el nombre, el del gráfico, se me va el nombre, ¿no? Que dijo, no, es que trajo a Osorto, trajo a este, trajo al otro y ninguno sirvió, solo medianamente Alex Roldán y Zabaleta. ¿Y cuántos de la Liga Salvadoreña no han pasado también por selección y no han servido? Y solo en eso se basan. Pero es que es subjetivo. Recalco, no todos estarán para selección, pero hay algunos y la única manera de ver si van a encajar o no es comparando con lo que tienes y trayéndolos y probándolos. Diego López, Charlie, sí. Que no, que todos son malos y que medianamente Roldán y que medianamente Zabaleta. No es una mentira. Es una mentira porque Panamá lo ha hecho. Porque Honduras, recalco, lo ha hecho. Porque Guatemala lo está haciendo con el chico Escobar del New England Revolution. Recalco, no todos, evidentemente, no vas a traer a todos. Pero no podemos dejar de ver por un par de jugadores que no encajaron de pronto. Porque dadas las circunstancias fue difícil o lo que sea. Porque muchos hablan, no, que Walter Martínez, como cuando Walter Martínez llegó, primero a Walter Martínez era un delantero y últimamente lo comenzaron a utilizar como lateral. Porque no había otro que pudiera llenar en ese momento esa posición. Igual marcó gol con selección, todo lo que quieras, ahora sí está en tercera división. Pero tuvo buenos partidos como malos Walter Martínez, como un montón de jugadores de la Liga Salvadoreña. Y ha habido también un montón de jugadores de la Liga Salvadoreña que han sido convocados a partidos y ni fu ni fa. También puede pasar eso con algunos legionarios que de pronto no están en la élite como la MLS, pero que pueden ser interesantes de verlos. Recalco. Y es una variable totalmente, porque no es solo El Salvador, son muchas selecciones que están utilizando. Y recalco, en enfrentamientos directos, Puerto Rico nos hizo sufrir con una base de jugadores. Creo que tenía 1 o 2 de la MLS, tenía un par de jugadores del fútbol universitario, tenía jugadores de la USL y tenía jugadores de la MLS Next Pro. Y esos jugadores nos hicieron sufrir, nos hicieron un partidazo y nos robaron un 0-0 o nos sacaron un 0-0 del Cuscatlán. Luego Houston Dynamo nos jugó con una base de jugadores de la MLS Next Pro, porque vayan a ver, es el 11 del Houston. ¿Cuántos de esos chicos eran de la MLS Next Pro? ¿Y cómo nos jugó y cómo nos hizo sufrir? Entonces sí, recalco, no todos te van a sufrir, no todos te van a servir, no todos
estarán en ese nivel de selección. Pero yo creo que hace rato también nos hemos condicionado a cerrarnos la puerta. Entonces, si no está en la MLS, entonces ya no sirve. Y si está en la Liga Salvadoreña, sí te sirve. Ya sea local o extranjero, y a nacionalizar. Huevo a nacionalizar. ¿Y qué pasó con Alejandro Cano? Que hace 3 temporadas viene siendo titular en esa división donde tanto nos han hecho sufrir, ¿no? ¿Qué pasa con Isaac Alemayao, que está jugando en la primera división de Suecia? ¿Qué pasa con Steven Jiménez, jugando en la primera división de Estados Unidos, en la MLS? Y hay un montón de chicos que están en la MLS Next Pro que pueden ser muy, pero muy interesantes. Recalco, al menos verlos. Al menos ponerlos en el radar. Y luego sí ver si con lo que tienes o te puede aportar un extra. Porque Francis Castillo hoy sabemos que es convocable a selección, ¿no? Y a pesar de que está en el tercer equipo del Cádiz y a veces coquetea con el segundo equipo e incluso llega a entrenar con el primer equipo. Pero cuando entra con intensidad y luego a nivel táctico diferencial. Entonces, yo creo que sí debemos abrirnos. Si no tenemos, si debemos buscar opciones en defensa, busquemos en todas partes. O sea, perfecto. Por ejemplo, me están hablando de Arizala. Perfecto, traigámoslo. Pero traigamos también a un Alejandro Cano y veamos cuál de los que ya están en selección, Roberto Domínguez, Jorge Cruz, etcétera, este chico, este otro, quién está en mejor. O sea, pero me refiero, no nos cerremos a una sola opción, abrámonos a todas las opciones. Charles Ramos, eso claro, eso es lo que ahora te estaba explicando. O sea, perfecto, trae a Arizala, pero trae también a Alejandro Cano, trae a Germán Fuentes, probemos a todos. Si la intención es mejorar, probemos a todo lo mejor que tenemos allí. No solo condicionémonos a una sola opción, es lo único nada más que pido. Dice Charlie Ramos, ¿qué te parece Joshua Pérez? Lo que pasa es que él estuvo sin equipo y acaba de firmar en Recalco, en Polonia. Así que vamos a ver cómo le va a Joshua Pérez. Ojalá comience a tomar minutos y ahí sí. Dice, los culpables son los de la prensa, los del fan club, los del gráfico y otros que pegaron su cachetada. La verdad es que sí se necesitan legionarios como Roldán, Zabaleta, Enrico, Cristian Martínez y Brian. Es que recalco, a mí lo único que me ha incomodado, y por eso medio que hago este video de reacción o este directo, es eso, ¿no? El cerrarnos a decir, bueno, solo nacionalicemos. Aguanta, espérate un ratito, un momentito, porque hay un chico, Alejandro Cano, que viene siendo 3 temporadas titular y que podría hacer aporte. No es que una cosa es jugar en la MLS Next Pro y otra cosa en la primera división de Salvadoreña. Seguros, porque esa base de la primera división del Salvador, que fue a jugar con algunos refuerzos de legionarios como Nathan Ordaz, que fue a jugar con el Houston, que el Houston no le salió con el equipo de la MLS, sino que le salió con el equipo de la MLS Next Pro, de esa división que está Alejandro Cano, y nos jugó un partido.